Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea el momento en el cual estén viendo este video. El día de hoy vamos a ver el tema de arreglos. Ya pasamos por estructuras de selección con el if, else y el switch. Ya pasamos también con las estructuras de repetición, con el for, con el while, el do while. Y bueno, en este momento nos toca ver lo que son los arreglos, ¿ok? Los arreglos, los arrays o los vectores. ¿Vectores por qué? Porque estos vectores se pueden ordenar de manera tal que puedan también, ¿cómo se llama? Funcionar como ellos, ¿no? Los vectores, ¿cómo funcionan? A ver, con componentes, ¿verdad? Con distintos valores para cada uno de sus componentes o, bueno, correspondientes a lo que vendrían a ser sus dimensiones. De aquí, de una forma similar, se ordenan así, componente por componente. Y bueno, pues sabemos que también trabajando con vectores podemos formar ciertas cosas como por ejemplo podrían ser las matrices, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir relacionando. Si se ordenan de la misma forma que un vector los arreglos, entonces quizás podamos también formar ciertas matrices, si es que matrices, ojo, de lo que es la operación matemática, refiriéndonos al concepto matemático, matrices, ¿no? Con ciertos procedimientos. Claro, se puede hacer. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, no ahora, sino en el siguiente video. Vamos a seguir trabajando con los arreglos, con los vectores, pero en este caso ya con lo que vendrían a ser las matrices y resolver problemas sencillos de aplicación que luego pueden ser extrapolados para hacer cosas un poquito más generales. Bueno, vamos a presentarles aquí, chicos, la sintaxis de un arreglo o de un vector. Primero que nada, también tenemos que definir qué tipo de arreglo es. Si va a ser un tipo de arreglo que tiene valores, ¿ok? Componentes enteras, de variable entera, si tiene componentes de variable, no sé, de caracteres, si tiene componentes que cada uno de sus elementos son, no sé, conjunto de texto, unas letras, un string, si son números de punto flotante, cada uno de sus elementos. ¿Cómo los definimos? Ya sabemos cómo definir, como si definiésemos una variable, ¿ok? Con un int, con un float, con un double, con un char, con un string, ¿ok? Y ahora, aquí el nombre correspondiente y aquí va el tamaño, es decir, cuántas componentes, cuántos elementos va a haber aquí. ¿Ok? Esta es una forma de colocarlo muy específica. Es definir aquí, esta es una forma de ponerlo. Hay dos formas de colocarlo. Una donde esté prácticamente vacía, ojo. Una donde esté prácticamente vacía, que vendría a ser la siguiente, ¿ok? En un momento. Una donde esté técnicamente vacía, que vendría a ser así, ¿ok? Y otra donde tú especificas cada uno de los valores. Las dos nos sirven, nos son útiles. ¿Cuál vamos a utilizar en el ejercicio que ven ahí abajo? La primera forma. En el siguiente video vamos a ver con la segunda y después vamos a ver el tema de matrices. ¿Ok? Entonces, bueno, pues veamos, ¿no? Veamos más, un poquito más esto. La primera es, ya vimos el tipo de datos, tiene que definir, darle un nombre, ¿no? Y poner un tamaño. Este tamaño se refiere a la cantidad de valores que van a estar, la cantidad de componentes. Veámoslo desde esa parte matemática, ¿no? La cantidad de dimensiones, por decirlo de alguna forma, de manera vulgar, ¿no? No es así. Ok, pero a ver, esto de aquí es relativo, ¿está bien? Valor 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque en este primer valor, llamémosle primer componente, primer componente, responde siempre ¿a qué? Al valor de 0. Es igual, esto va a ser igual a 0. Digamos, responde siempre a un valor 0. A un valor de orden 0. O sea, su orden no es el primero, sino el orden 0. Este vendría a ser el orden 1. Ojo. Este vendría a ser el orden 2. Y así, ¿ok? Este vendría a ser el orden n-1, ¿cierto? Pero es relativo porque mira, si algo empieza desde 0 y va hasta el n-1, ¿cuántos elementos hay hasta ahí? Ahí hay n elementos, o sea, n valores. Es importante que entiendan esto, ¿por qué? Porque cuando trabajemos lo que es los vectores con los ciclos, porque es muy importante, mucho relacionamos los vectores o los arreglos con, sobre todo el ciclo for, para el ejemplo que vamos a ver ahora, por ejemplo, ese va a ser. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta esto, ¿ok? Y también esto de aquí es importante para cuando veamos este. Así que comencemos, ¿no? Puede ser un poco confuso por el momento, pero vamos a ver, veamos que es sencillo. Ok, vamos a empezar definiendo nuestro vector. ¿Qué nos dice el problema? Deseamos desarrollar un programa que nos permita almacenar el primer nombre, ojo, el primer apellido y la edad de un grupo de 5 estudiantes. Ok, hasta ahí.
Si nosotros vamos a pedir un nombre a cada uno, son 5. Vamos a tener que almacenar 5 nombres. Y luego un primer apellido. Un apellido para 5 estudiantes. O sea, sí, tenemos que almacenar 5 apellidos. Y luego tenemos que almacenar, ¿qué cosa? Las 5 edades, ¿no? 5 edades de cada uno de estos estudiantes. Bueno, este dato de universidad es un poco irrelevante. Y bueno, el usuario será responsable de ingresar la información correspondiente. Es decir, nosotros tenemos que darle cabida a que nuestro vector esté prácticamente vacío. ¿Cuál vamos a utilizar? Esto aquí. Porque acá el vector prácticamente está vacío, pero está definido. Tenemos que alimentarlo. A los vectores los podemos alimentar o ya les podemos dar un valor predeterminado. Dependiendo de cuál sea, ojo, dependiendo de cuál sea el contexto del problema o lo que queramos utilizar. Entonces, bueno, vamos a definir lo siguiente. Como nos están pidiendo nombres, tenemos que utilizarlos, tenemos que definir una variable string. String y aquí ponemos el nombre, primer nombre, y ponemos la magnitud, que es de 5. ¿Ok? Su magnitud, su tamaño. Esta forma de definirlo, obviamente, tenemos que tener primero la librería string. Si no tenemos la librería string, entonces no vamos a definir esto. ¿Esto qué quiere decir? De que cada elemento del vector que va a ser introducido lo podemos utilizar como una cadena de caracteres, ¿ok? Como una cadena de caracteres. Ahorita vamos a entrar un poquito más en la onda. Entonces ya lo definimos. Listo. El siguiente, bueno, es lo mismo. Es un string, primer apellido. ¿Ok? Esto de aquí solamente es el nombre del vector, primer apellido. ¿Ok? Y aquí también ponemos la magnitud de 5. Y por último, estamos pidiendo que... Hoy, acá está ya. Las edades. ¿Y las edades cómo se dan? Las edades se dan con una magnitud entera. ¿Ok? Edades. ¿Listo? Y también es una magnitud de 5. Correcto. Entonces, bueno, pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir bienvenido. Inserte el nombre, ¿ok? Bienvenido. Vamos a colocar un cout. Bienvenido. Bienvenido. Registra a los estudiantes. A los estudiantes. Y aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues primero tenemos que hacer lo siguiente. Cout. Tenemos que trabajar ahora con el ciclo for. Vamos a definir nuestro ciclo for. Y ya sabemos cómo trabajar con el ciclo for nosotros, ¿verdad? Un i que empieza, ¿dónde? En 0. Ojo, es importante esto. ¿Por qué? Vamos a ver la estructura más adelante. I en 0 y tiene que ser menor que 5, ¿ok? Y aquí el i va a avanzar de 1 en 1. I más 1. ¿Ok? Entonces listo, tenemos esto aquí. Ahora vamos a tener que seguir cumpliendo la sintaxis del ciclo for. Ok. Entonces, aquí, ¿qué colocamos? Bueno, pues ingrese, ojo, cout con un cout. Ingrese el primer nombre del estudiante. Y aquí ponemos el i, porque el primer valor va a ser i. ¿Ok? ¿Ok? El primer valor de i va a ser ¿cuánto? 0. 0 más 1, 1. Del primer estudiante. Del estudiante, 1. Listo. Ok, hasta ahí perfecto. Y aquí, bueno, pues dejamos un espacio. Y nosotros ya sabemos cómo ordenar esto, ¿no? Aquí luego vamos a poner un sin. ¿Y qué es lo que vamos a poner el sin? Dato de entrada. Primer nombre. ¿Ok? Primer nombre. Listo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que el primer elemento, el valor 1, ¿ok? Del vector primer nombre, va a ser introducido. Ojo, ojo, va a ser introducido. Y eso se va a almacenar ahí. No es como que tengamos que estar pidiendo variable por variable. O sea, una forma de poder hacer esto como sería: ingresa el nombre del estudiante 1 y ponemos la variable string estudiante 1. Luego podríamos poner string estudiante 2 o primer nombre estudiante 2, primer nombre estudiante 3, pero sería repetitivo, demasiado engorroso. Mejor es trabajar con vectores, porque tú puedes volver a pedirle que te introduzca un valor a la misma variable, pero esto sin afectar lo que pusiste anteriormente. ¿Por qué? Porque se está ordenando y tú eres consciente de eso. ¿Ok? Entonces, con esto hecho, entonces podemos hacer una serie de instrucciones. Aquí vamos a copiar nada más. Ok, vamos a copiar nada más. Listo. Aquí vamos a copiar nada más. Vamos a copiar nada más. Y bueno, pues aquí en lugar de que sea primer nombre, va a ser primer apellido. Apellido del estudiante. Y aquí, bueno, pues va a ser la edad del estudiante. Ingrese la edad. La edad del estudiante y más 1.
¿Ok? Y aquí tenemos que cambiar los vectores. Pero ojo, aquí casi nos olvidamos de algo. Aquí, bueno, aquí está bien, perdón. Aquí está bien, primer nombre. Pero, hay que colocar a qué valor de ese vector entra. El número i, ¿no? Es decir, al 0. Al valor 1 que tiene la posición de ¿qué? De 0. Por eso estamos poniendo aquí i igual a 0. ¿Ok? Entonces, lo mismo hacemos aquí, mire. Primer apellido colocamos aquí. Primer apellido. Igualmente, ¿no? Con su vector i. Y aquí también, ¿no? Edad. Casi nos olvidamos de eso. Con i. Listo. Una vez hecho esto, vamos a dar por concluido el ciclo for. ¿Está bien? Vamos a dar por concluido el ciclo for. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver. Luego tenemos que presentar una tabla, ¿no? A ver, el usuario debe ser responsable de ingresar la información correspondiente con el... Bueno, no nos están pidiendo, pero no nos están pidiendo a nosotros, o sea, ¿cómo te lo digo? No nos están pidiendo a nosotros, a ver, ¿cómo te lo explico? No nos están pidiendo a nosotros que hagamos una tabla, pero toda esta información no va a quedar únicamente guardada, ¿no? Tenemos que darle un cierto uso, así que vamos a trabajar con eso. ¿Cómo la presentamos? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Cout, tabla de estudiantes. Tabla e información. Información de estudiantes, ¿ok? Información de estudiantes. Listo. Y aquí colocamos, bueno, un ciclo for. ¿Por qué? Vamos a seguir trabajando con un ciclo for. Ahora en lugar de trabajar con un i, vamos a trabajar con un j. Vamos a definir un j que empieza en 0 y que tiene las mismas características. ¿Está bien? I menor que 5, punto y coma, j, perdón. I no, es j, perdón. J menor que 5. Y bueno, pues el j va avanzando de 1 en 1. Este j más es una forma de poder colocar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un incremento de 1 en 1. Esta es una notación. Y podríamos hacer lo mismo acá. En lugar de i igual a i más 1 va a ser i más. Nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a delimitar. Vamos a poner lo siguiente, ¿no? Tenemos un cout. Estudiante. Ojo. J más 1. Ok. J más 1. Y aquí llamamos nada más. ¿Cuál podría ser? Bueno, pues primer nombre. Bueno, estudiante J más 1. Ojo, listo. Y aquí es cuestión de solamente llamar a nuestro vector. ¿Cómo llamamos a nuestro vector? Primer nombre. Ojo, primer nombre. Listo. Aquí ponemos el J, pues, el J. ¿Por qué? Porque esto de aquí va a responder al valor que se le está colocando aquí. Sin primer nombre, sin primer apellido. Para la orden, ¿para qué valor? ¿Para qué posición, mejor dicho? El 0 va a empezar ahí. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Ok? Luego, bueno, pues vamos a colocar una coma. ¿Ok? Y ahora vamos a colocar su apellido. Aquí en lugar de primer nombre vamos a colocar ahora primer apellido. Listo. Primer apellido. Apellido. Listo. Continuamos entonces. Y por último, podemos colocar aquí, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? Un punto. Luego de que ponga su edad. Digo su apellido. Y aquí podemos poner edad. Y llamamos nada más a nuestra variable. ¿Cierto? Que nuestra variable es la variable edad. En el espacio j. Si está bien aquí. Ah, no, perdón. Aquí hemos cometido un error. Es edades. Ojo, aquí no es edad, es edades. Aquí vendría a ser edades. ¿Ven? Es muy importante que todo esté bien relacionado. Primer apellido está correcto aquí. Primer apellido sí. Y aquí también primer apellido. Perfecto. Entonces, una vez hecho esto, creo que ya está completo. Listo. Le hacemos un salto de línea nada más. Y se va a ir repitiendo. Así se va a ir repitiendo. Y nos va a formar nuestra tablita. Tabla de información de estudiantes. Ojo con eso. Y aquí, bueno, pues vamos a hacer un cout con un NL. Ya, chicos. Miren esta información que es precisa. Únicamente desde la 18 hasta la 44, que es lo que se ha avanzado.
o hasta la 43. 18 a la 43 son, ¿cuánto más o menos? 15 líneas, no, 25 líneas de código. Lo que si se hacía uno por uno podría haber sido muchísimo más. Vamos a compilar y asegurarnos de que todo esté correcto. Nos compila correctamente, a ver qué nos hemos olvidado aquí. Sin. Primer nombre, a ver. Ahora, el primer nombre no está definido. Ok. Mira, aquí está equívoco. Primer nombre tiene que estar. Listo, compilamos. Y ahora sí todo está bien. Ok. Entonces miren, ingresa el primer nombre del estudiante 1. Vamos a ponerle A. Ingresa el apellido del estudiante 1. Vamos a ponerle B. Ingresa la E del estudiante 1. Un número entero, ojo. Pongámosle 10. Ahora del estudiante 2. Vamos a ponerle AS. BS. Y vamos a ponerle 11. ¿Ok? Y así me voy a ir pidiendo. Vamos a ponerle AD. BD. Y el estudiante 13. A el cuarto. Ojo, va a ser AF. Y este va a ser BF también. Y vamos a ponerle 14. Y por último, el estudiante 5, ¿no? Vamos a poner que su nombre es AF. No, AG. ¿Ok? Su apellido va a ser BG. Y su edad va a ser de 15. Listo. Una vez hecho eso, fíjense que ahora nuestra tabla de información, bueno, aquí no está bien escrito, tabla de información de estudiantes es estudiante 1, nombre A, B, edad 10. Y así, estudiante 2, 3, 4, 5. Obviamente no se ve tan bonito que digamos ahora, pero solo esto es cuestión estético. El código funciona correctamente. Entonces, siempre y cuando se sigan las instrucciones y se coloque la información correcta, entonces todo va a colocar bien, todo va a funcionar bien. Ok, aquí ya hemos visto que funciona. Volver a hacerlo es, bueno, toma bastante tiempo, pero entonces de que se puede ver y está correcto. Toda la información que hemos, ojo, miren, que hemos recopilado es correcta. Ahora, ¿qué sucedería si alguien se pasa de gracioso y colocase, por ejemplo, bueno, vamos a ejecutar el A, luego el B y luego en la edad pone un carácter? Todo va a volar, o sea, no está correctamente, como si no está bien, no está correctamente definido, entonces se generan errores. Se pueden evitar, claro, con ciertas condicionales, con ciertas estructuras de selección, por supuesto, pero en líneas generales, una función tan importante como podría ser ya no solamente poner nombres, sino cargar notas, cargar, no sé, reportes de conducta, buena, mala, algo así, cosas sencillas, y que luego se almacenen y te dé la información al instante ordenado. Entonces, bueno, pues eso puede ser muchísimo más útil. Entonces, aquí una de las aplicaciones de lo que vendrían a ser los arreglos y los vectores. Veamos luego qué podemos hacer con esta forma. Pero como pueden ver, podría ser más o menos esto de aquí. Aquí ya, por ejemplo, nuestros vectores ya tienen un valor y ahora para poder hacer esto aquí, solamente estamos recurriendo a ellos. Pero como vamos a verlo con mayor detalle en la siguiente clase, en el siguiente video. Muchísimas gracias por la atención prestada.